La pregunta del dia que els estenem avui: Espanya té un problema amb Catalunya i Euskadi. Gemma Aguilera, Salvador Coty, Jordi Casoliva i Jordi Cañas, que avui estan aquí en el programa. I si Catalunya efectivament comença un procés d'emancipació nacional, Euskadi no es quedarà. Entre altres coses perquè els hi tocarien la bossa dels diners. Vull dir que no es poden quedar. Jordi Cañas. Yo ayer, escuchando Urkullu, me di cuenta que Convergencia había dejado de ser el PNV catalán para convertirse en el Bildu catalán. Es decir, el discurso de ayer de Urkullu fue un discurso que yo personalmente podía suscribir en un 90%. Un discurso ponderado, centrado, muy institucional, hablando principalmente de la crisis y cómo resolverla, y sobre todo tendiendo puentes de diàleg. Però segurament pel que deia el Salvador Coty, que la relació Catalunya-Espanya no és la mateixa que Euskadi-Espanya pel tema del Consell Econòmic. El PNV realmente tuvo un Lehendakari que llevó al PNV, acordaos que el PNV es por primera vez que el presidente del PNV y el candidato es lo mismo. Ibarretxe llevó al PNV a una situación muy complicada, que era la de la ruptura, y le salió muy mal. Y el PNV es un partido que sí que es el partido central en Euskadi, pero de verdad. Es el partido, voy a decir, de la sensatez, pero sí que conoce los límites. Y sabe que hay unos límites que ni sus propias bases, ni el interés económico de Euskadi, ni el conjunto de Euskadi va a traspasar, a no ser que haya una situación política convulsa. Yo de verdad, repito, el discurso de Urkullu hablando de un nuevo acuerdo, un nuevo marco, un nuevo pacto político debatido y consensuado entre todos. La necesidad de pactar y dialogar con todos para avanzar. La necesidad de trabajar para eliminar incertidumbres económicas sobre Euskadi. La necesidad de acordar con el conjunto de fuerzas políticas cuál tiene que ser el futuro de Euskadi. Es decir, un discurso de seny. Cuando tú comparas el discurso de Urkullu con el discurso de Artur Mas, ves que ese es su negativo. Es decir, es de la ruptura, el de la división, el de la separación, el de la ruptura interna en Cataluña, la ruptura de los amplios consensos y del enfrentamiento. Yo no soy sospechoso de apoyar a un partido como el PNV, pero de verdad ayer me sorprendió positivamente que ese sea el escenario. Y yo, sinceramente, creo que es un toque de atención y debería significar un toque de atención. Porque realmente los problemas reales de Cataluña, no voy a entrar en lo del señor Luna, porque el señor Luna ha sido el miembro de un partido que ha apoyado durante 2 años unos presupuestos que han sido los más lesivos para la sociedad catalana a nivel de reducción de gasto público en salud, en educación y en bienestar. Es cómplice de esa situación. Y es cómplice de la aceleración independentista de Convergencia. Yo no le he querido preguntar por qué Alicia Sánchez Camacho dijo en el año 2010 que iba a ser el freno del independentismo de Convergencia, y 2 años después Convergencia se ha situado, repito, repitiendo o clonando el discurso de Bildu. Yo, sinceramente, este 25 va a marcar un antes y un después en la política catalana, y a mí me gustaría que Cataluña fuera a ser aquel referente diferente que cuando en el País Vasco había conflicto, en Cataluña se trabajaba por la cohesión y por el pacto. Y fijaos que se ha producido una inversión en el peor momento. El PNV tiene perfectamente claro que el futuro económico de Euskadi depende del futuro económico de España. Más allá de un buen modelo de financiación, que de eso después podemos hablar. Pero ellos tienen muy claro que el BVA tributa en la Hacienda Foral de Vizcaya, que una buena parte de la industria vasca es la industria española, que una buena parte de los intereses financieros del País Vasco son los intereses financieros de España. Y por eso el discurso de Urkullu es el discurso de la sensatez que Convergencia nunca té que haver renunciat. Jo penso que les situacions són molt diferents, i aquestes necessitats reals que presumptament hi ha a Catalunya són molt diferents de les que hi ha a Euskadi, precisament per aquest sistema de finançament i aquesta autonomia que no hi ha aquí. La taxa d'atur allà no té res a veure amb la d'aquí. Solo un apunte. Yo quiero que sepáis, y creo que los ciudadanos tienen que conocerlo, es decir, el País Vasco, o sea, el señor Urkullu será probablemente el Lehendakari del País Vasco. El País Vasco, el sistema foral, es provincial. Es decir, la Generalitat Vasca... Les diputacions són les que controlen. La Generalitat Vasca recibe dinero de cada una de las diputaciones. Por cierto, Patxi López quería cambiar la cosa porque iban así. Es decir, la situación económica de Euskadi no depende del gobierno vasco, no te equivoques. No, yo no digo eso. Y los recursos económicos del gobierno vasco
no son propios, son cedidos desde las diputaciones. Es decir... Acaba la Gemma amb el seu argument. La qüestió és, el territori d'Euskadi pot fer front a unes necessitats socials que no es poden fer front a Catalunya. I això ha fet que aquí, el debat, aquí ja no hi hagi temps per fer aquesta transició que jo crec que és la que està proposant Urkullu, és una transició tranquil·la, doncs pactant socialment amb els socialistes, pactant la qüestió nacional amb Bildu i fer una transició molt més lenta fins a arribar a una majoria social que volguessin fer una consulta i aniran cap a aquest camí. Aquí ja no hi ha temps de fer tot això. Cosa, perquè aquí... ¿Tú qué quieres? ¿Los rendimientos del modelo o el modelo? Te repito, el tema financiero, que es un tema de recursos. El 100% del Parlamento de Cataluña hubiera apoyado una reforma del modelo de financiación en la línea de un modelo federal que hubiera proporcionado y hubiera llevado a Cataluña a ese famoso 4 o 5% de PIB que comentábamos. ¿Por qué no lo quiso más? Tampoco es acceptat a Espanya. ¿Por qué no lo quiso más? Si ja van retallar el finançament que establia... Ara entrem en el debat. Primer el senyor Casoliva. Ara entrem en el debat. Jo personalment, contestant a la pregunta primera, si Espanya té un problema en Catalunya i Euskadi, jo contestaria que Espanya i Catalunya tenen un problema amb Euskadi. Jo fins i tot contestaria que Espanya i Catalunya... O sigui, que Catalunya i Euskadi tenen un problema amb Espanya. En canvi, Euskadi ja sabem tots quin règim fiscal té. Duro que tengo, duro que... I si no llego, encima me das. Llavors jo crec que Catalunya, una de les moltes coses que hauria de plantejar amb la seva permanència en Espanya o no permanència en Espanya, és el tracte fiscal que tenen Euskadi i Navarra. Per cert, un territori, també em fa gràcia certs anàlisis avui sobre han guanyat els no constitucionalistes. Quina sorpresa. Euskadi va dir que no a la Constitució. Recordem el referéndum de la Constitución, Euskadi dijo que no. No es cierto. Ganó el no. No, perdona. En Euskadi lo que hubo fue menos participación, pero no ganó. Ganó el sí, aparte con un 70%. Es una de las mentiras que se han quedado ancladas. El problema que la participación... No, claro, es que la participación estuvo por debajo. Ara, em fa gràcia aquest territori que es dedica a, per dir-ho finament, a trepitjar la Constitució espanyola i, en canvi, està vivint com està vivint, jo crec que per sobre de les seves possibilitats, durant molts anys, gràcies a aquesta mateixa Constitució. No, gràcies als pactes amb el cupo, porque una cosa es cómo se recapta, pero una cosa es cómo se recauda y otra cosa es que se paga. Y el problema del modelo no es el rendimiento, es que después llegan los pactos cada 5 años, que tanto el PSOE como el PP lo pactan a la baja. Siempre. El problema no es el modelo, o sea, la gente dice, no, es que si yo recaudo, no, simplemente tú puedes recaudar. Pero después, ¿cómo se reparte? Y el reparto es el cupo, es decir, es qué te cuesta la prestación de servicios. Como son 2 millones de habitantes... Si Euskadi té tan bon tracte fiscal respecte d'Espanya i tan bon tracte econòmic, ¿per qué ha guanyat la mayoría Bersalem? Pero, a ver, es que la mayoría Bersalem... O sea, realmente en Euskadi, cuando uno mira el euskobarómetro, la situación identitaria no se ha modificado prácticamente en los últimos 20-25 años. Es decir, no ha habido unos movimientos de que haya más independentistas o menos. Hay una activación de voto. Si tú miras los porcentajes de voto... que Bildu ha entrat en 21 Sí, pero si tú te acuerdas, en las últimas elecciones vascas hubo una participación del 60, creo que un punto por debajo de la actual. Es decir, todos aquellos votantes de Bildu que no se veían representados no fueron a votar. Y decían, la abstención ha perjudicado, perfecto, porque hubo votantes de Bildu que no se presentaron, no fueron a votar esa abstención. Y esa abstención seguramente se ha producido ahora en el bloque constitucionalista, porque los votos ni se creen se destruyen, solo transforman. Es decir, ¿qué ha pasado con la abstención? Que ha habido una activación del voto de Bildu porque tenían la oportunidad de ir a votar y ha habido una abstención muy bestia del... ¿Una abstenció constitucionalista, como decía la Gemma? Por supuesto, es como en el caso del País Vasco, de Galicia. O sea, la abstención ha afectado principalmente, en este caso, al Partido Socialista de Galicia. O sea, y no pasa nada. Y eso es el juego político normal. Y eso no hay que decir, bueno, es que los resultados están desviados. No, son los que son. Porque al final es la gente que va a votar la que decide. Por eso nosotros insistimos que este 25, en Cataluña, aquellos que no quieran que existe una mayoría soberanista en el Parlamento catalán, tienen que ir a votar. Es decir, no se pueden permanecer al margen porque después los resultados democráticos y legítimos son los de las urnas. El caso diferente en Cataluña es que el País Vasco, el descrédito del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Popular de País Vasco, que hay que analizar, tú ponías el año 85, mira desde el año 81 el País Vasco, o sea, el descenso del PP es brutal. Y el descenso del Partido Socialista igual. Y el descenso del Partido Socialista en Galicia es brutal. Lo que pasa es que en Cataluña hay una alternativa. Y es Ciutadans. O sigui,
La legalització de Bildu l'han permès els senyors que ells han col·locat allà. Els mateixos senyors que van rebentar l'Estatut. I per això es queixava. I per això es queixaven quan ens interessa sí, quan no. Però a veure, una cosa... En qualsevol cas, en un estat democràtic, a les urnes es vota i si guanya Bildu 21 diputats, doncs mala sort pels que no siguin demòcrates i punt. O sigui, sortir fent aquestes declaracions, aquesta senyora amb una escenografia, fotent aquests crits, comportant-se d'aquesta manera, quan la resta, PP, socialistes... S'ha de permetre que tothom es presenti a les eleccions. S'ha de permetre de la mateixa manera que es presenta la Falange. És que la Falange es presenta a les eleccions. Aquesta senyora es presenta a les eleccions sense discurs i dient-li nazi a tothom que no pensi com ella. Doncs si aquesta senyora es pot presentar a las elecciones, Bildu es pot presentar a las elecciones. Yo básicamente, primero, nosotros siempre hemos respetado muchísimo el sistema judicial español. Doncs aleshores has de respectar y que yo, Bildu cuando es el Tribunal presenti... Constitucional dice que Bildu se puede presentar a las elecciones, Roma locuta causa finita. Se acabó. No hay nada más que hablar. Es decir, como yo respeto el Tribunal Constitucional, y es más, y creo su independencia, y creo en el buen criterio, y el Tribunal Constitucional, el problema es que la mayoría de la gente no se lee sus dictámenes o sus sentencias. Lo que salvaguarda el Tribunal Constitucional para permitir que se presente Bildu es la libertad de los ciudadanos de poderse presentar a unas elecciones. Es decir, y eso es anteponer un principio democrático básico y defender la democracia y la Constitución. Otra cosa es que políticamente y tácticamente a alguien no le guste, pero para mí la misma legitimidad tiene el Tribunal Constitucional cuando dice que unas sentencias o unos artículos de Constitucional que son inconstitucionales, como cuando dice que Bildu se puede presentar. El problema és que el Constitucional, que realment aquests partits arribistes, perquè és un partit arribista, com ho pugui ser també Rosa Díez amb la passada frenada que ha fet, a l'hora de la veritat, quan s'ha de gestionar, és quan se'ls veu la goma a la careta, que no tenen res més. Mira, yo lo que sí que es cierto, yo he sido muy crítico con Bildu, porque yo considero que Bildu es una alianza de partidos y que hay una parte muy importante de Batasuna y que hay mucha gente en Bildu que son filoterroristas. Bien, pero el problema no es Bildu. El problema, como bien decíamos, es que hay unos votantes en el País Vasco que creen que esa es la mejor opción política. Y el problema es que a eso hay que darle una respuesta política y no judicial. La judicial es cuando hay un partido político que es el brazo político de una banda terrorista, como también demostró el Tribunal Supremo. Y ahí es cuando se legaliza Bildu, Batasuna en su momento. A partir de ahí, lo que hay que hacer es dar una respuesta política a eso e intentar que haya menos votantes en el País Vasco que voten Bildu, porque hay una respuesta política a un problema político que hay en el País Vasco y en Cataluña. Y eso, en vez de criminalizar, que eso está muy bien, cuando es judicial, a mí cuando la justicia criminaliza, respeto eso, porque hay una base jurídica detrás, pero políticamente no se puede instrumentalizar eso. Es decir, hay que dar una respuesta política a un problema político. Y lo que tendrían que estar haciendo los dos grandes partidos políticos españoles es dejar de decir, tenemos un problema, la pregunta es... ¿España tiene un problema en Cataluña? No, España no. España lo que tiene es una oportunidad de avanzar hacia un país mejor. Siempre y cuando... ¿Amb Cataluña y Euskadi? Por supuesto, es decir, al problema político de una parte de Cataluña y de una parte de Euskadi hay que darle una respuesta política. Eso significa una reforma de nuestro país, pero no solo porque tengamos un problema territorial con el País Vasco y con Cataluña, sino porque hay un problema general en España de una constitución la respuesta política que s'està donant és no poden consultar-ho? ¿Tú crees que la respuesta política? Pero es que el problema no es únicamente la consulta, es decir, no podemos resumir un problema, no sé si de encaje... Almenys per saber si es vota a favor o en contra de la independència de Catalunya. Lo que tú no puedes negar es que esa situación es una situación que tiene que tener una validez jurídica y necesita una reforma. Y yo me pregunto, antes de llegar a ese escenario, que es un escenario de ruptura y de división muy severo, o sea, esto no es fácil. Hay una ruptura que es emocional, que es de familias, que es de sangre, que es de amigos, que es de empresas, que es de futuro, que es de economía, que es de social. Antes de llegar a eso, podemos volver a sentarnos los españoles, que cuando nos hemos sentado, todos, los mayores avances de este país es cuando los españoles nos hemos sentado a hablar. Podemos ofrecer reformas en nuestro país que sean capaces, no de dar acomodo, sino de acabar de diseñar nuestro país de una forma que dé respuesta a los problemas del conjunto de España, que son políticos, que es un problema de partitocracia, que es un problema de secuestro de instituciones por otros grandes partidos, que es un problema de avance constitucional, porque es necesaria una reforma constitucional, y que además de un encaje territorial que sea aceptado por el conjunto de españoles y que de un proyecto común a España que sea ilusionante. Eso se puede hacer. Però no s'ha fet, però si és que no hi ha cap projecte per la banda... Ni sembla haver-hi cap voluntat de fer-ho. Per la banda unionista no hi ha cap oferta. ¿Cómo que no? On estan les ofertes? A mí cuando me dicen eres unionista, digo, no tengo ningún inconveniente. A mí la unión me gusta.
O sea, ya mi está, unión pero a me las horas gusta. heu d'explicar el projecte. Perdona, el proyecto, pues es muy fácil. Si nuestro país es un país que tiene un corte federal, lo podemos. A mí me da igual que se llame España Federal. No, el nombre me da lo mismo. Pero tenemos un Senado. Podemos hacer el Senado, que es una cámara territorial, donde las comunidades autónomas que tienen unas transferencias muy importantes puedan tener la opinión acerca de aquellas leyes que le afectan. Sí, eso es Alemania. Apliquémoslo. Necesitamos un modelo de financiación que dé un mejor rendimiento para las comunidades que son las prestadoras de servicios y que limite un exceso de. Hablas, ¿eh? ¿Y por qué no es pregunta a Catalunya? Espanya tiene un problema que se llama PP i PSOE. Doncs ja està. Els resultats de Galícia són una bala a les polítiques de Rajoy? Aquesta majoria absoluta, més majoria encara que la que És tenia? que no hi ha oposició a Galícia. Jo t'extrapolaria una cosa. Jo crec que a Galícia l'oposició no ha fet la feina i Galícia és Galícia. La de Galícia amb altres comunitats històriques és que no hi ha una dreta nacionalista. I, per tant, tot el vot de la dreta nacionalista que aquí recull CiU i a Euskadi recull el PNB se'l queda el PP. No, una dreta nacionalista. Hi ha un nacionalisme d'esquerres, un galleguismo tradicionalista y muy tradicional, al PP. Barra carlista. El PP es la convergencia del País Vasco. Això ho van fer bé. No, Home, si el PP és la convergència del País Basc i Convergència és Bildu, al final Convergència és tothom. Es muy fácil, te pongo la diferencia. La diferencia es que es donde había carlistas. O sea, en Galicia no había carlismo. Es igual. ¿Dónde había carlistas? En el País Vasco y en Cataluña. ¿Cuál es el voto carlista en el País Vasco y Cataluña? Convergencia y PNV. ¿Cuál es el voto conservador tradicionalista en Galicia? PP. De tota manera, aquesta enganxina és notiu, suposo que seria subscribible fins i tot per Convergència i Unió, perquè és evident que Catalunya no és Convergència. Es evidente que Cataluña es Convergencia. Yo estoy convencido que los de Convergentes dirían, no, está mal, no es CiU, es Convergencia. Li tatxarien el not. La U. Sí, exacto. No, y la I y la U. La I es Convergencia directamente. No, yo creo que es un error. Es decir, yo creo que Iniciativa tiene un problema, que es que ha ido justamente de bracet de Convergencia y de Esquerra Republicana en un tema que en sus bases no está tan claro. Es decir, una cosa es que Iniciativa tenga el derecho a autodeterminación y otra cosa es que vote en el Parlamento una consulta ilegal, que es muy diferente. Y salirse del debate donde yo creo que Iniciativa se encuentra cómoda, que es el debate económico y social. Entonces, ahora quieren separarse de este frente soberanista que yo creo que es un error estratégico que Iniciativa se haya puesto. Es decir, porque no tenía ningún tipo de necesidad y podía haber explicado perfectamente, por ejemplo, un voto de abstención mucho más legítimamente que el PSC. El PSC no lo entiende nadie, porque el PSC, en teoría, no quiere ni un referéndum, o no lo debería querer en unas condiciones de legalidad. Por lo tanto, el no era fácil. Pero Iniciativa se podía haber abstenido, porque cuando pongan los dos quesitos, ponerse el derecho a decidir. Yo quiero decidir, sí, el 25 quiero decidir si tengo que pagar 3 euros por la camañola, si tengo que pagar 1 euro por receta, si tengo que pagar más impuestos que nadie, si tengo... Eso sí, pero es que Iniciativa se ha puesto del lado de CiU para decidir el futuro de Cataluña en un referéndum ilegal. Y yo creo sinceramente que eso le va a pasar factura. Gemma Aguilera, Salvador Cot, gràcies per haver-nos acompanyat. També Jordi Casoliva i Jordi Cañas, moltíssimes gràcies. Nosaltres tornem puntualment demà a 2:45 del migdia aquí en el Perellogari Cadires. Fins demà.